Thank you, Caitlin, and good morning. Buenos dias. Buenos días. Let's bow our hearts in prayer. Vamos a orar para comenzar. Heavenly Father, we bow humbly before you. Padre Celestial, We ask that you oramos would work in our humildemente hearts ante ti, to accomplish your purpose. You brought us pidiéndote together this morning. que cumplas tu propósito Lord, what is en it esta that you mañana. have for us? ¿Qué es lo que tienes para We've been nosotros lifting hoy? your name in praise, Hemos estado alabando tu nombre declaring en your power, adoración, your glory, declarando tu poder, tu gloria, power of your blood. el poder de tu sangre. Been singing about and celebrating. Hemos The estado finished work of the cross cantando and y what you've celebrando accomplished in la our obra lives. final en la And Lord, cruz. now as we look into your word, we pray Y that ahora you would que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que enable us to hear nos your ayudes a heart. escuchar tu corazón, Enable us to see what it is you're wanting to nos say to your ayudes church today. a ver qué es lo que Heavenly tienes Father, para I tu acknowledge iglesia my own en este weakness. día. Señor, I pray for your reconozco strength. mi propia debilidad y te pido por tu I fuerza, know that my words will accomplish nothing, porque mis but your palabras words no van a are lograr nada, life. pero tu palabra es viva. And your words bring deliverance Tu and healing. palabra trae Your salvación, words raise the trae dead. vida, levanta a los muertos. Your words give purpose, Tu palabra da shed light in the propósito darkness, y nos da luz en la dispel oscuridad. the evil, set captives free. Echa fuera al enemigo y Lord, libera let your al word go cautivo. forth in the power of your Holy Spirit Señor, que tu today. palabra vaya en el poder de tu Let it Espíritu work in my Santo en heart. este día, Let it work in que our hearts, trabaje that en we as a nuestros church might corazones para que tu be in this needy iglesia world what you've called us to be. pueda ser lo que tú quieres que sea en este mundo de Fill us oscuridad. with your boldness. Llénanos de valor. And I ask these things in the name of Te lo Jesus pido, Christ. Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Amén. I want to read to you Quiero leerles a title off of un a brochure título. that Angel Meza sent me. El título de un It folleto was que Ángel advertised Mesa me in mandó, Calgary's first annual Beltane Crystal Cauldron Marketplace, que anuncia and it took place una last weekend, conferencia April 28th and 29th, que here in tomó Calgary. lugar el 28 y el 29 de abril And, aquí en brochure Calgary. read, Este The folleto summoning dice of witches, wizards, un Vikings, llamado shamans, a todos los pirates, fairies, and chamanes, sprites, hadas, pagans, and heathen of all magos, traditions, paganos inviting them y a to todos this los que les annual gustan las Beltane Crystal tradiciones. Cauldron Marketplace in Calgary. Va a haber una reunión para How brujos popular would something en like that be? Calgary, una reunión anual nacional. ¿Qué tan So popular puede popular, it was ser very difficult to find esta a single vacancy in a hotel in the city for the conferencia? weekend because of this Bueno, event. déjenme les digo que el pasado fin de Indicator semana of no how había ni many un lugar witches, disponible en wizards, los shamans, and hoteles such de la we ciudad, have in our society. porque todos estos brujos estaban Look at aquí some en of la the ciudad. characteristics the Bible gives of Ahora, the last days that we are moving into. Matthew 24:12. este es un The Bible says, indicativo de "Because of the cuántas increase of brujas y magos, wickedness, chamanes the love of most will grow cold." y ese tipo de cosas hay en nuestra We are living sociedad in a world y in which there is an increase desafortunadamente esta es una de las in wickedness. características que la Biblia Should nos this da de los últimos frighten us? No, it tiempos. shouldn't. But it's a summons to battle. Aquí vemos que se ha multiplicado la Timothy 3:1. maldad. Bible Segunda de says, "But know Timoteo this, that in the last 3:1 days perilous dice times will come." The Amplified, que debemos saber esto, que en los describes postreros these días perilous vendrán times as tiempos times of great peligrosos, stress es and decir, trouble, which are tiempo hard to deal de with and hard problema, to bear. tiempo que será muy difícil de soportar. Y esto 2 Timothy viene, 3, segunda de 12, Timoteo 3, 12 al says, 13, "Yes, and all dice, who y desire también to todos live los que quieren godly vivir in Christ piadosamente en Jesus Cristo will Jesús suffer persecution, padecerán but persecución, evil men mas los and malos hombres y los impostors will grow engañadores irán worse de and mal en worse." peor. Should we be afraid? ¿Tenemos que tener miedo? But we are No. called to be vigilant. Pero la Biblia nos llama Ever a since the fall estar of mankind, vigilantes, people a have estar acted wickedly. atentos. That has been the fallen human nature.
Desde el principio de la humanidad, la maldad ha estado activa en este mundo. Sin embargo, va a ir incrementándose hasta que la Biblia dice que en los últimos días va a haber este aumento de maldad entre los hombres, y podemos ver que hay más crueldad en estos días, hay más maldad en estos días, y la Biblia nos indica que es por también un aumento de actividad demoníaca en estos días. Ahora, ¿qué sucede con los cristianos en este tiempo? Bueno, sabemos que mucha de la actividad demoníaca y de la maldad va a estar dirigida en contra de nosotros los creyentes. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque nosotros servimos a Jesucristo y Él es el enemigo de la realidad espiritual. Y la intención es destruirnos. Y la intención de Dios es fortalecernos a través de todos estos ataques. ¿Y cómo podemos protegernos en contra de esto? Bueno, hay un pasaje muy interesante en Jueces 3, 1 y 2, cuando Josué está con esta gente que ha dirigido hacia el pueblo de Canaán. Y cuando entra a este lugar dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Estamos llegando a una generación que tiene muy poca experiencia lidiando con lo sobrenatural y necesitan tener experiencia y ser entrenados. Y el Señor permitió esta experiencia, este entrenamiento para el bien de la iglesia, para el desarrollo de nuestra fe. Hay algo importante que nosotros necesitamos experimentar y fortalecer cuando enfrentamos batallas, y eso fortalece nuestro carácter cristiano, porque si nunca tenemos ninguna batalla en la vida, entonces vamos a ser débiles espiritualmente hablando. Si nunca tenemos un problema en la vida y la vida es fácil, nunca vamos a ser fortalecidos. Es como nuestros hijos, si nunca son entrenados, si siempre son consentidos, se hacen rebeldes, se hacen caprichosos. Dios sabe que las pruebas son buenas para nosotros. En Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. La Biblia dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulaciones, tiempos difíciles, tiempos de oposición, tiempos en los que estamos bajo aflicción. Nos gloriamos. La iglesia se gloria en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es por el bien de la iglesia que Dios permite que la iglesia experimente oposición. Y el Nuevo Testamento nos confirma que Dios nos fortalece. El Nuevo Testamento confirma que mucho de la batalla que enfrentamos nosotros los cristianos es de origen demoníaco. Efesios 6, 11 y 12 dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme en contra de las hechanzas, o sea, las estrategias del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y esa es la presencia de la actividad demoníaca y se está incrementando. Y es por eso que nosotros, como cristianos, necesitamos saber cómo resistir esta influencia demoníaca, esta actividad demoníaca. Porque si nosotros, como cristianos, no podemos ayudar a otros para que sean liberados de esta actividad demoníaca, entonces, ¿qué esperanza hay para el mundo? Porque nosotros somos los embajadores de Cristo, nosotros somos aquellos que le muestra a Cristo al mundo y que trae libertad al mundo. Y el Espíritu Santo me ha hablado para que yo les comparta acerca de lo que el Señor me ha estado enseñando en esta semana. Lo que estoy pasando en mi vida no solo es para mí, sino para la iglesia. Quiero platicarles lo que me sucedió. La semana pasada empecé a tener dolores de cabeza que no me dejaban ni dormir. El domingo pasado que Eric Barger vino a hablar, yo ya no me sentía bien, pero todavía podía soportar el dolor. Pero en la noche, el domingo en la noche, el dolor era tan fuerte que no lo podía soportar. Estuve despierto toda la noche tratando de orar en contra de este dolor, tratando de orar para que Dios me liberara de esto. Pero después de tanto dolor era bien difícil concentrarse en orar o en cualquier otra cosa. El lunes mi dolor se intensificó y caminaba por la casa y estaba yo allí clamando a Dios en el suelo, agarrándome la cabeza con un dolor insoportable. El martes en la mañana fui al doctor. El doctor no sabía qué era. Él pensó que era tensión y yo dije, no, tienes que estar bromeando. Yo no tengo tensión. Entonces, al doctor se le ocurrió darme este medicamento para migraña, lo más fuerte que tenía, pero tampoco me ayudó. Fui al quiropráctico para que me viera, a ver si a lo mejor era algo de algún músculo. La cosa es que el martes en la noche yo ya estaba volviéndome loco. Es algo que en la noche se intensificaba el dolor. Y yo me acuerdo que Cristo siempre oraba en la noche porque era en la noche cuando más se intensificaba el dolor. El miércoles en la mañana yo ya estaba desesperado. No había dormido, este dolor iba de mal en peor. Y entonces mi esposa estaba orando por mí y dijo, oye, déjenme decir algo. Yo no lo pensé antes, pero ella dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que llamar a los líderes de la iglesia. Y la verdad es que yo me he quejado de la gente que a veces está enferma en la iglesia y que no llama a los líderes para ser ungidos. Y aquí estaba yo, siguiendo el mismo patrón. Santiago 5, verso 14 y 15 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por ustedes y les unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración del justo sanará al enfermo y el Señor le levantará, y si ha cometido pecado le será perdonado. Fíjense que hay una responsabilidad de aquel que está enfermo, como un acto de fe, llamar a los ancianos de la iglesia.
Es nuestra responsabilidad cuando estamos enfermos llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por uno. Y es una provisión maravillosa, porque esta oración de fe salva al enfermo. Lo que significa es que nos libera de ser destruidos a nosotros los que estamos enfermos. Y también significa que seremos liberados del poder del enemigo que está buscando destruirnos. Dios quiere que estas cosas sean para nuestro bien, que estas experiencias no sean destructivas sino constructivas. Por eso es que la Biblia dice que llamemos a los ancianos de la iglesia para que ore por nosotros. Esta es una autoridad que Dios nos ha dado a aquellos que servimos como ancianos o como liderazgo de la iglesia. Y la iglesia tiene que reconocer esta autoridad y usarla. Y esto no solo funciona con un pequeño resfriado, algún virus rápido, sino también con estas cosas horribles que nos suceden. Bueno, para seguir con nuestra historia, el miércoles en la mañana mi esposa contactó a Ángel Mesa y a el hermano Schutz y fuimos a casa del hermano Schutz. Y el hermano Schutz dice, he estado escuchando que no te sientes bien y no me sorprende. Y eso me animó que el hermano me saludara con esta impresión en su rostro de que no le sorprendía que esto sucediera. Porque el hermano Barger en la semana pasada estuvo hablando precisamente de guerra espiritual. Por eso el hermano Schutz dijo, no me sorprende, estamos en plena batalla. Y el doctor no sabía, el quiropráctico no sabía, pero este hombre, el hermano Schutz, me recordó estas verdades de la guerra espiritual. Y entonces empezamos a cantar una alabanza al Señor acerca del poder y de la sanidad y de la libertad en el nombre de Jesús. Hay poder sobre el enemigo cuando nosotros alabamos al Señor. Cuando Silas y Pablo estaban allí en la cárcel, ellos empezaron a alabar al Señor y nos dice la Biblia que hubo un terremoto y este terremoto abrió las puertas de la cárcel y todos los que estaban encadenados fueron liberados. La alabanza y la adoración de un corazón sincero puede romper estas cadenas de aquel que está atado. Entonces el hermano Lloyd, Madeleine, Ángel, mi esposa, estuvimos orando. Pusieron sus manos sobre mí, tomaron autoridad en el nombre de Jesús sobre los poderes de Satanás que me estaban afligiendo, reclamándole y declarando la palabra, sométete a Dios, resiste al enemigo y este huirá de ti. Y yo sentí algo, una sensación fresca sobre mi cuerpo y el dolor de cabeza empezó a desaparecer. Y no pude evitar llorar y alabar al Señor y agradecerle por ese poder que finalmente, después de muchos días, se fue de mí. Estaba alabando al Señor por ese poder en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros, hermanos y hermanas, porque Dios no quiere que nosotros, los pastores, estemos solos. No quiere que ustedes estén solos. Dios no quiere que nosotros estemos solos. Me da lástima aquel que se separa de Dios porque están en pecado, porque
Satanás es un amo muy malvado y muy cruel. Dios no quiere eso para nosotros. Primera de Corintios 12. A veces el enemigo hace que nosotros nos despreciemos unos a otros y nos peleemos unos con otros. Pero cuando leemos aquí, cuando vemos la palabra, vemos que aquel que a veces rechazamos es el que más necesitamos. Dice aquí, nos está comparando este pasaje con el cuerpo de Cristo con nuestro cuerpo físico. Cada uno de nosotros tenemos diferentes miembros y diferentes funciones. Dice entonces la Biblia, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El hermano Schutz nos dirigió en oración con su esposa frágil a su lado. Yo animo a todos los ancianos, les suplico a todos los ancianos que no crean la mentira de Satanás, que porque ustedes ya están ancianos, ya no pueden y ya no tienen esa fuerza física, entonces ya no sirven. Nosotros los amamos así, pero quiero decirles también a los jóvenes en nuestra iglesia, ustedes son jóvenes y tienen esa fuerza física. Tal vez están entrenados en artes marciales. Los amamos también a ustedes, pero quiero garantizarles que toda su fuerza física hubiera sido inútil para librarme de los ataques demoníacos. Pero allá, ese pequeño grupo en la sala de los hermanos Schutz, guiado por un anciano de más de 80 años, ese pequeño grupo era poderoso en el Señor para liberarme. Mientras más envejeces, tienes el potencial de ser más fuerte en las cosas de Dios. La sabiduría no viene automáticamente con la edad, pero si caminas con el Señor y te entrenas y creces en el Señor, entonces vas a tener sabiduría. Es interesante que el sábado, después de que empezó este ataque, Tammy y yo fuimos allá a un pueblo cercano y estábamos allí en estas conferencias y estábamos en una conversación con este pastor que ha escrito este libro. Y este libro es acerca de cómo ministrar a una sociedad que tiene muchas religiones. Esta sociedad pluralista necesita ver la realidad del Evangelio actuando en nuestras vidas. Porque esta ciudad, esta comunidad, esta sociedad en la que estamos viviendo, no solo va a recibir el Evangelio de lo que decimos, sino que necesita ver un ejemplo de nuestra vida. Necesita ver este tipo de poder de Jesucristo que se demuestra a través de la vida de los creyentes y cómo es fuerte en contra de Satanás. El Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, podemos ver muchos encuentros espirituales. Y todo esto está escrito ahí para que seamos equipados para ver cómo pelear en contra de los poderes de Satanás.
And we left Y mientras yo early estaba to come hablando home. But con este I didn't hombre, realize the time I was being set up for ese such an dolor encounter. estaba cada vez That living más room en aumento. experience No in me the había dado Schutz's cuenta que home Satanás was era el que estaba confirmation. planeando un This whole ataque para ordeal mí. had been a spiritual attack by demonic powers. Toda esta As we confrontación fue un talked and ataque de prayed los poderes together, the Lord demoníacos. impressed upon our hearts that this was just part of a greater assault that was going on against the church. Y lo que no me había dado cuenta es que esto solamente es parte de un ataque más grande que está planeando Satanás en contra de nuestra iglesia. Por eso nosotros necesitamos orar. Y fui a casa, me fui a acostar después de ese miércoles que oraron en la mañana por mí. Me fui a casa, me acosté y descansé por primera vez en muchos días. Sin embargo, después, en esa noche, después de unas 2 horas de descanso, me desperté y otra vez tenía este dolor de cabeza. Mi esposa y yo empezamos a orar. Empezamos a orar como habíamos orado en la mañana, pero el dolor no se iba. Y entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué está sucediendo otra vez? Revélame la naturaleza de este ataque, si es demoníaco, si es parte de un ataque en contra de la iglesia. Señor, necesito saber qué es lo que está sucediendo para resistir al enemigo, no solamente para recibir alivio en mi cabeza, sino para resistir lo que está sucediendo. Mientras estaba resistiendo al enemigo, nombres empezaron a llegar a mi cabeza, nombres de familias, nombres de individuos, incluyendo mi propia familia. Y mientras yo estaba ahí resistiendo en oración al enemigo, entonces el dolor de cabeza empezó a irse de mi cabeza y entonces me dormí. Cuando me levanté la mañana siguiente, tenía una junta en la mañana y luego otra junta más tarde. Y déjenme decirles que a causa de estos dolores de cabeza tan fuertes, no había leído mi Biblia, no había podido seguir mi rutina habitual. Pero entonces el Espíritu Santo empezó a hablarme que leyera mi Biblia. Pero yo me sentía muy cansado. Entonces pensaba yo, no, más al ratito que me sienta mejor. Pero ahí estaba mi Biblia abierta. Y mi cerebro estaba tan cansado, no me sentía bien y no me sentía con ganas de leer la Biblia. Y entonces trataba de que mi cuerpo se restableciera, empecé a tomar más agua, tomar vitaminas, salir a caminar, empecé a cuidar mi cuerpo, pero mi espíritu estaba muriéndose de hambre y estaba a punto de aprender otra lección importante. Y tal vez ustedes piensan que nosotros los pastores ya estamos aquí y ya nos la sabemos de todas. Déjenme decirles que no. Yo soy un pastor que aprende muy lento. Esa noche yo pensé, voy a dormirme temprano porque necesito descansar. Pero Dios me estaba hablando, lee tu Biblia. Y ese dolor de cabeza regresó. No tan severo como antes, pero no podía dormir.
Y necesito confesar que I had no no motivation respondí to pray. I muy had no espiritualmente, desire to pray. que And I digamos, just complained porque no tenía bitterly to motivación, God no tenía deseo de about this orar headache that was back y again. me estaba Why? quejando I just amargamente wanted to con go to Dios. sleep. Ay, Señor, yo solamente So quiero I spent a dormirme. stubborn, sleepless night, tossing and Entonces, turning, walking pasé around the estas house just noches frustrated. frustrado, volteando de un lado para otro, caminando alrededor de mi casa, Still with the headache, I frustradísimo. noticed my open Bible. Finalmente, temprano en la mañana, todavía con dolor de cabeza, vi mi Biblia y una vez más Dios me habló So in frustration, y me I dijo, picked up the Bible. lee tu Biblia. Estaba tan God, frustrado What am I missing here? que entonces why am I levanté going mi through this again? Biblia y dije, Señor, My Bible was lying ¿qué es lo open que to no estoy Proverbs, entendiendo? chapter 2. ¿Por qué estoy pasando I otra began vez por reading. esto? Y entonces tomé mi Biblia, que estaba Proverbs allí 2, verse abierta 3. en Proverbios, y empecé a leer. Yes, Proverbios if you 2, cry out 3. for discernment, Si clamares a la and lift up your inteligencia voice for y a la understanding, prudencia dieres tu if you voz, seek her as si silver, como a la plata buscares and search for her y la as for hidden escudriñares como a treasures, tesoros, then you will entonces understand entenderás el the fear temor of de the Jehová Lord, and find y the hallarás el knowledge of God. conocimiento de Dios, For the Lord porque gives Jehová da wisdom, sabiduría from y de his su mouth boca come viene el knowledge and conocimiento y understanding. la inteligencia. The Lord gives wisdom, El Señor da comes from his sabiduría, mouth. pero viene What de su comes from the mouth boca, of God? viene de la boca word de of God. Dios, de su palabra, Comes from the mouth of God. porque la palabra viene All de la boca de scripture is Dios. God-breathed. Toda la palabra de Dios es That inspirada means por from Él. the word of God come the knowledge and De the la palabra de understanding Dios to viene know el what to conocimiento do y el in life entendimiento situations. de qué hacer en las situaciones Then de I la read, vida. Y entonces and I'm not leí, kidding, y no my estoy index bromeando, came to Proverbs 3:24. When you lie down, you cuando will not digo be que afraid. luego leí Proverbios Yes, you will lie 3:24, down, cuando and te your sleep will be acuestes no sweet. tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será Okay, grato. Y yo dije, Señor, Wish I'd read that yesterday. ojalá hubiera leído esto ayer. God was wooing me to have read that yesterday. Dios, So Lord, I prayed, I'm sorry. estaba You hablando. repeatedly y invited dije, me to spend Señor, some time lo in your siento word. tanto. You knew my spiritual life Me was estabas being invitando overlooked and a pasar overwhelmed, tiempo en tu and palabra. but I pampered Sabías my body, my physical health, que mi but I vida was ignoring espiritual you, and I was estaba siendo powerless ignorada against the enemy last night when y que he attacked. yo estaba tratando de cuidar mi salud física, pero I estaba had no ignorando ammunition last night tu when he palabra, attacked. ignorándote a ti, I y had no entonces no word from tenía the Lord poder last night. en contra was del spiritually enemigo, no tenía spent. palabras. The chamber was Estaba empty. tan There was agotado, nothing. no había nada to en mi throw tanque back at. espiritual para I couldn't even pray last night disparar as I en took contra del another enemigo. beating. Then I remembered that Eric Por Barker eso el enemigo me venció, taught us y that entonces only a small recordé que portion of Eric spiritual Barger warfare nos is había actually enseñado confronting the demonic, but una that the porción, majority que of una our porción warfare de la guerra is made espiritual es, effective by de very hecho, practical spiritual confrontar el practices ataque like demoníaco, being equipped with the pero word que of God. nuestra guerra espiritual es más So the Lord práctica drew my thoughts that cuando morning to estamos Ephesians equipados chapter con la 6, palabra de Dios. Entonces el Señor llamó mi atención portion that hacia Caitlin Efesios read 6, for us this morning. la porción que And I leímos en noticed esta that mañana. the first piece of armor mentioned Y la primera parte de is esta girding armadura our waist with the truth, es which is the truth of God's word. la verdad. And the last piece of equipment Y la mentioned última is the sword of the Spirit, parte es which is the la word of God. espada, Being equipped with the word que of es God la is palabra de vital Dios, to la our espada ability to resist the enemy. con la que podemos resistir al God had enemigo. been urging me to Y refresh my Dios spirit with me the word había of God estado when he knew I was hablando, depleted. me había estado But I urgiendo didn't para ignore que, him, para que refrescara mi thinking that espíritu con la nursing my palabra body back to de health was more Dios, important. porque él sabía que estaba So agotado he let me y yo lo experience ignoré, what I can pensando do que mi with cuerpo es el physical que tenía health, que physical strength, tener salud, but depleted spiritually, y estaba teniendo I was otra vez wiped out. mi fuerza física, pero powerless. Physical esa strength fuerza is física useless no against tiene demonic nada powers, que ver con los poderes but demoníacos, spiritual strength no is tiene vital. ningún poder, pero la fuerza espiritual es vital. Ephesians 6, verse 13, Efesios goes on to 6:13 say, dice, "Therefore, por take tanto, up the whole toma toda la armor of armadura de God, Dios that you para may que be podáis able to resistir withstand en el in día the malo evil day,
y habiendo acabado todo, estar firmes. This has been an evil week. Así había sido una semana tan difícil para mí, pero yo hubiera tomado toda la armadura de Dios y hubiera estado firme. El Señor me estaba enseñando que toda la armadura de Dios es importante y es más importante que nuestra salud física. Y esa es un área en la que yo he estado débil tanto tiempo que Dios me estaba llamando. Dios me estaba llamando. Dios me estaba llamando la atención también porque este ataque demoníaco estaba tratando de destruirme, pero Dios me estaba hablando y me estaba preparando para que estuviera listo, porque va a haber más ataque demoníaco en contra de los hijos de Dios. Los ataques demoníacos toman muchas formas diferentes. Cuando vemos la Escritura, vemos cosas diferentes. Por ejemplo, Job. En Job vemos muchos ejemplos de cómo viene el ataque demoníaco. A veces viene como una forma de desánimo, a veces viene como tentación. A veces viene como un desánimo sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu trabajo. A veces viene como una enfermedad. Por ejemplo, a Job lo atacó con estos dolores. A veces viene como engaño para que tú creas mentiras y seas engañado. A veces son como una forma de falta de comunicación, palabras que se tuercen y cosas, ataques de tus amigos o de personas que quieres, que a veces piensas que están en contra de ti. A veces vienen en una forma urgente de comprar cosas que realmente no puedes comprar o necesitas, y entonces te traen una atadura económica. A veces nosotros mismos nos ponemos en una situación vulnerable porque somos negligentes ante el pecado o cometemos cosas que no deberíamos hacer, como en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, está buscando el enemigo nuestro punto débil. Por ejemplo, yo fui negligente al buscar la palabra de Dios. Y Satanás estaba buscando esa debilidad. Muchas veces los creyentes nosotros los creyentes debemos de ser muy prácticos. Por ejemplo, no vas a ir a caminar en el centro a las 12 de la noche porque estás vulnerable a un ataque, ¿no? Bueno, de la misma manera, en lo espiritual debemos de ser cautelosos. Mi hermana, por ejemplo, estaba bajo un ataque demoníaco y ella despertaba en las noches gritando porque estaba espantada. Lo que no sabíamos es que por semanas ella estaba mirando películas de horror que nuestros padres no nos habían dado permiso de mirar. Y ella, a causa de estas películas de horror, estuvo atacada
por estas pesadillas. Y mi mamá se dio cuenta y oró por ella y la confrontó y pues ya se solucionó. Pero este es solo un ejemplo. Déjenme advertirles, por ejemplo, hay otras cosas que nos llevan a abrirnos, a abrir puertas a la realidad demoníaca. Déjenme decirles que a pesar de que la marihuana ha sido legalizada en este país, eso no significa que es seguro o que debe de ser algo que los cristianos podamos hacer. También dejar estar uno a solas con una persona del sexo opuesto también abre las puertas para un ataque demoníaco, para la tentación. Cuando nosotros pensamos, no, eso yo no voy a caer en eso. Eso significa que estamos siendo orgullosos. Y cuando nosotros somos orgullosos, eso nos deja muy vulnerables al ataque del enemigo, porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y el orgullo viene antes de la caída. Por eso debemos de ser humildes delante de Dios y reconocer. Yo quiero dejarlos con una nota final acerca de lo que hemos estado hablando. Quiero hablarles a los padres de familia, a los papás, a los varones de la casa. Ustedes son la cabeza del hogar y su papel es muy importante para su familia. En muchas maneras, no en todas, pero en muchas maneras, el enemigo tiene que pasar por ti antes de pasar por tu familia. El enemigo tiene que quitarte del camino antes de llegar a tus hijos. Por ejemplo, estaba hablando este fin de semana con el hermano de Gary, John Barker, que ha pasado unas 20,000 horas ministrando a los presos de las cárceles canadienses. Y me dijo que el 90% más o menos de los que están en las prisiones vienen de familias destruidas donde el papá está ausente. En otras palabras, el solo hecho de quedarte con tu esposa y con tus hijos, casi puedes garantizar que tus hijos nunca van a ir a prisión, solo por el hecho de mantener a tu familia unida. Ahora, ese no es nuestro propósito final en la vida, ¿verdad? Que nuestros hijos ya no vayan a la cárcel, por eso nos vamos a quedar en un matrimonio. No. Nosotros tenemos que ser aquellos que discipulen y entrenen a nuestros hijos. Pero el resultado solamente depende de Dios. Pero ese es nuestro ministerio. Y es por eso que el enemigo trabaja tan duro para sacar a los padres de las familias, que los padres se divorcien o abandonen la familia, porque la actividad demoníaca está aumentando y nuestras familias cristianas son el primer objetivo. Como cristianos, hemos recibido poder en Jesús para poder resistir el ataque del enemigo y no solo resistir, sino salir victorioso. Pero Dios nos ha dado la autoridad. Dios nos ha dado ministerio en una sociedad que está siendo apaleada por la oscuridad. Nosotros no estamos solos. Esto no es para que lo hagamos solos. Tenemos que estar orando unos por otros. Tenemos que permitir que oremos. Y no debemos de ser orgullosos y decir, no, yo no necesito oración, porque el orgullo es el primer paso para ser atacados. Papás, quiero que ustedes reconozcan que Dios quiere usarlos para evitar el ataque en sus familias. Vamos a leer, por favor,
para terminar y cerrar esta enseñanza, primera de Pedro 5, del 8 al 11, y vamos a llevarlo a casa para meditarlo. I want to begin in verse 5, which isn't really the focus. My focus is verses 8. Voy a empezar con el verso 5, But I want to pero bring mi us back to enfoque verse es del 5 8 al, because it al addresses some 11. of the things I've mentioned. Pero lo voy a leer Likewise, porque hay you muchas younger cosas que people, quiero que submit yourselves escuchen. to your elders. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a And los yes, all of ancianos. you be En submissive todo, to one sumisos another unos a and be otros, clothed revestidos with de humildad. humility. For God Porque Dios resists the resiste a proud, los soberbios y da gracia a los humildes. and therefore humble yourselves Humillaos under pues the bajo la mighty hand poderosa of God, mano de Dios that para he que may los exalt exalte you in cuando due fuera time, tiempo, casting all your echando care toda upon vuestra him, for he ansiedad sobre cares Él, for porque you. Él tiene cuidado de The vosotros. context of what comes El next contexto de is lo que viene humility. ahora es la humildad. God's going to oppose the pride Dios se va a in oponer you, a los orgullosos, but al be orgullo en humble, ti. humble Por eso yourselves. tienes que humillarte There, delante de that Dios. sets the context. Now here we go, verse 8. Y ahora que hemos sentado el contexto, sober-minded. vamos al siguiente Be verso. watchful. Sed sobrios Your y velad, adversary, the devil, porque vuestro prowls adversario, el around like a enemigo, roaring lion, el seeking diablo, someone to como devour. león rugiente anda Resist alrededor him, buscando a quien firm devorar, in your al faith, cual resistid knowing firmes that en la the fe, same sabiendo kinds que of los mismos suffering are being padecimientos experienced se van by your cumpliendo en brotherhood throughout vuestros the hermanos en world. todo el mundo. You're not alone in this. No And estamos after solos you en have esto. suffered a little while, the God Mas el of Dios all de toda grace, gracia que nos llamó a su who has gloria eterna called you to his eternal en glory Jesucristo, in Christ, will himself restore, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. But verse 10 tells us that God has purpose in it, and he's going to use it to restore, El Señor confirm, quiere strengthen, que and establish you. Heavenly tú seas Father, establecido en su palabra, quiere confirmarte y fortalecerte. how glad I am for your great salvation. Señor, cuán grande eres And en Lord, tu I thank you salvación for por nosotros. the taste of what the dark side is like, that I might all the more Señor. appreciate being set free from that. Ahora que he visto Lord que he tenido God, I una thank you probada for the de lo power que there es is in the estar finished work of the cross. atacado por el enemigo, Señor, aprecio Thank you, más lo que Lord, tú has that hecho we por are nosotros, weak, but la you are liberación que nos strong. has dado. Somos débiles, pero tú eres I fuerte. thank you for allowing me to taste and experience my weakness. Te doy and my gracias por powerlessness. Apart Dame from una you, probada de I mi can propia do nothing. debilidad y para que yo me diera cuenta que yo no puedo hacer nada, que no tengo ningún poder sobre el demonio en mis propias fuerzas. Pero Señor, qué maravilloso poder en Jesucristo. Qué maravilloso poder de la sangre en el nombre de Jesús. El poder maravilloso que le has dado a tu iglesia para fortalecer tu iglesia y para liberar cautivos. Señor, te pido por esta congregación para que todos podamos crecer en nuestro conocimiento de ti y de tu poder y de cómo ser usados por ti en formas poderosas para liberar a los cautivos de este mundo, para ser liberados por del enemigo. Señor, equípanos por tu Espíritu Santo y líbranos de esta arrogancia espiritual que nos hace vulnerables al ataque demoníaco. Te doy gracias, Señor, por haberme hecho pasar por lo que pasé la semana pasada. Y te pido, Señor, que nosotros seamos convencidos de que necesitamos tu poder. Te necesitamos, Jesús. Y Señor, te doy gracias que tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar. Te pido por aquellos en esta congregación que están bajo el ataque del enemigo
I pray especially for en those alguna área. dads Te pido especialmente por los papás, por los who esposos have a role, a responsibility of spiritual headship in their homes, que tienen and the enemy la has been knocking them responsabilidad out. de ser la cabeza en sus hogares y que el The enemy has enemigo been los está atacando, eliminating them to the el enemigo sidelines. los está The eliminando, enemy has been removing them from el any enemigo los está meaningful removiendo de cualquier involvement in the family. involucramiento en la The enemy familia. is going to try and go after the family. The Lord, Porque lo que el we as a enemigo church quiere es stand around these families. destruir la We stand familia around these completa. men, and we lift them up in Jesus' name, and we Señor, pray levantamos a estos that you hombres would, delante de ti. bring conviction, that Trae you would convicción, open Señor, eyes para que to see abra what's sus ojos happening. y ellos Lord, that you puedan would ver bring lo them que to está repentance, sucediendo that you would deliver y ellos them puedan from any sense that arrepentirse. this is something that they in their own physical strength or their own y intellectual puedan ver que esto determination and will have to no es algo que accomplish. puedan lograr But por Lord, su cause propia them to fuerza, see por that su they propia are weak, but you determinación. are strong. Ellos tienen que ver Cause que them to ellos son see that débiles, you pero will tú do eres this through them fuerte. as they humbly yield to you and trust in you. Oh, Señor, permite Lord que God, ellos I puedan pray for the confiar en raising ti. up of the men in this church to give leadership. I pray for the Te raising pido up que of los men in hombres this puedan dar church liderazgo to a sus stand in the familias y gap pueden and intercede for their families pararse en la and to brecha drive y back e interceder por powers of sus the enemy by familias, simply standing in that place of victory that God has put us. puedan pararse en ese lugar de To victoria en el resist que the Cristo ya devil nos ha and puesto. watch him flee as we Señor, simply stand firm in that ellos se place that you have sometan a put us, ti Lord. The battle is the y Lord's, resistan al but we enemigo. must stand. La batalla es tuya, Señor, us to pero stand, nosotros I necesitamos estar firmes, Deliver our men resistiendo. from apathy. Deliver our men from Libra a passivity. nuestros hombres Deliver our de men from pasividad, de distractions apatía, de and distracciones, preoccupation with de, lesser things. de Oh, preocupaciones Lord God, raise vanas. up our men to take Levanta a their nuestros place in the hombres, church, Señor, to take para their que place tomen in su the lugar home, en nuestra to take the iglesia, place in en los the lives of hogares, their individual en las children, vidas de to sus take their hijos, place in this, su their lugar community. en la comunidad. Lord, that the lights Señor, of the church might Que burn la luz brightly, de tu and iglesia that the brille gospel might go forth in y que el power, evangelio and with the vaya con demonstration of the poder love of Jesus y and the demuestre el power of amor de Jesus. Jesús y el poder de And Lord, that the Jesús. church on earth Señor, today y would que be las like lecciones que the estamos life of aprendiendo Jesus hoy on earth in your day, nos ayuden para that you would hacer brillar continue la the luz de good work that Cristo you began alrededor de through your nosotros. church. And we ask this in the name of Jesus Christ. Amen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.